Bueno, estamos aquí y vamos a hacer una serie de preguntas. Nos toca un abogado. Mi nombre es Ala Rojas y mis compañeras Patricia Abigail, Ale Graniel, Gabriel Márquez, María Kawich y Luz Hipólito. Vamos a hacer una serie de preguntas al abogado y la primera es ¿cuál es su nombre completo? Bueno, mi nombre completo es Jimmy Renan Graniel Ocaña y soy egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bien. La segunda dice, ¿cuál fue el periodo de estudios? Mi periodo de estudios me parece que es de 2003 al 2008, son 5 años el periodo en la Facultad de Derecho. De hecho es el tiempo, ¿no?, que lleva la carrera, son 5 años. Dice, ¿por qué estudió esta carrera? Porque me encantaba. De hecho, desde muy niño yo siempre quise defender a la gente. Se me daba mucho esa habilidad, ¿no?, de querer ayudar a la gente que no podía, ¿no?, o que por algún impedimento, que por alguna situación no pudiera quizás realizar alguna obra o actividad, ¿no? O sea, desde muy pequeño, según yo me acuerdo, ¿no? ¿Cómo buscó su universidad? Pues mira, yo egresé, la preparatoria la estudié en un Cobay. Yo viví en Progreso, el plantel Progreso, en su momento la orientadora nos dio una amplia gama de carreras y las instituciones donde podíamos estudiar, ¿no?, desde instituciones privadas a instituciones públicas, pero recordemos bien que al menos lo que es nuestra Universidad Autónoma de Yucatán mantiene ciertos periodos de estudios y de selección a través de exámenes. Nos prepararon bien para poder presentar ese examen de admisión, porque de hecho todas las escuelas presentan un examen de admisión. Ok. Dice, ¿le hubiera gustado estudiar otra carrera? ¿Por qué? Quizás maestro podría ser. Creo que se conlleva una con la otra. La licenciatura en Derecho y maestro de alguna manera son muy parecidas. En la cuestión de la instrucción que uno como profesionista, ¿no?, al haber aprendido, haber egresado de la universidad, puedes transmitir. Como abogado tú transmites lo que aprendes en la cuestión legal, ¿no?, las regulaciones, las medidas que puedes tomar, orientas a la gente, ¿no?, a qué procedimiento sería el más propicio, ¿no?, para que puede beneficiar para las personas algún tipo de resolución. Y el caso del maestro es conocimientos básicos, ¿no?, que son necesarios realmente para que tú como persona el día de mañana puedas resolver alguna cuestión, quizás tan simple como una ecuación matemáticas, o inclusive la perspicacia para poder tomar una decisión correcta, ¿no? La función del maestro es muy importante. Entonces yo creo que si no hubiera sido abogacía, hubiera sido maestro. Cualquiera de esas dos me hubiera encantado muchísimo, ¿no? Mi nombre es Patricia Canché y voy a seguir con las preguntas. ¿Hay campo laboral? Campo laboral. Es una carrera, y les voy a ser completamente honestos, hay muchos egresados anualmente, ¿no? Ya hay muchas escuelas de derecho. Inicialmente era la Universidad Autónoma y quizás 2 o 3 instituciones más que daban estas carreras. Ahorita ya son muchas, ¿no? Pero pese a todo esto, yo lo que sí les puedo garantizar, que independientemente, aunque hubiera muchos egresados, lo que va a caracterizar en cada una de esas personas que egresan, o lo que los va a hacer diferente de los demás, es primero la calidad humana que tengan, porque aquí lo importante es la persona. A veces hay que sacrificar muchas cosas, tiempo, a veces familia, desgraciadamente, ¿no? Pero lo más importante aquí es que al menos ese tiempo sacrificado valga la pena, y no hay nada mejor que la gratificación de poder haber ayudado a alguien, de poder haber orientado, de haber podido ayudarlo a recuperar sus cosas, quizá, a recuperar su libertad, a recuperar algún bien, o inclusive
Porque a veces la mayoría piensa, dice, no, es que el abogado litiga o pelea. No, lo que nosotros es resolver, lo que hacemos es resolver y tratar de llegar a buenos acuerdos. Eso es lo que hace un buen abogado, que llega a tener muy buenos acuerdos. Entonces, retomando a tu pregunta, sí hay campo laboral, o sea, y sí hay muchos egresados, pero va a depender de ustedes. Si eres un buen abogado y tienes la capacidad y tienes ese valor, esos valores bien cimentados, yo creo que sí vas a ser un abogado exitoso. Esa es la diferencia. Es como cuando ingresamos o cuando entramos, por ejemplo, a la preparatoria o cuando entramos a la universidad. Muchos presentan, pero solo se queda un número. Si queremos ser parte de esos números, tenemos que sacrificar muchas cosas, tenemos que estudiar mucho, tenemos que invertirle a lo que nos gusta, a eso que queremos. Las cosas se obtienen con sacrificios, sí, pero porque son valiosas y porque nos van a dejar grandes ganancias como persona, ganancias económicas o lo que ustedes quieran, realmente lo que uno decida. Va a depender mucho del empeño que se ponga en lo que uno se propone, ¿no? Entonces, esa va a ser, creo que, la diferencia. Campo de trabajo, creo que problemas hay un montón. Toda la gente tiene problemas. ¿Cuánto es lo que gana? Bueno, nuestra carrera va orientada a honorarios. Dependiendo de los casos que tengas, al mes, no sé si lo quieres llamar al mes o a la semana, aproximadamente entre los honorarios más cortos, va orientada a la rama a la que te dediques, ¿no? Una rama laboral, tú ganas un porcentaje de la sentencia, que es aproximadamente un 30 o 40%. O sea, que si tu cliente después del juicio gana, por decir, 1 millón de pesos, 300,000 pesos de honorarios son para ti, ¿no? Si es una cuestión de carácter laboral, si es una cuestión de quizás de carácter patrimonial o notarial, si vemos por ejemplo una escritura, las escrituras ahorita, dependiendo si sea una donación, una venta, un arrendamiento, hay un porcentaje que se gana de eso, es que puede ir orientado desde los 8,000, 10,000, 15,000 pesos, 20,000, 30, 50, 80, dependiendo del valor, van aumentando los ingresos, los honorarios, porque es mayor la responsabilidad. Un inmueble que estés trabajando que tenga un valor, un avalúo bancario elevado, pues obviamente implica una mayor responsabilidad, porque obviamente las obligaciones de las partes al momento de contractuar se incrementan. No es lo mismo una donación simple a un fideicomiso o una venta de un condominio, una venta dependiendo de lo que fuera, ¿no? O de un convenio que hagan entre ambas empresas, una cuestión de carácter corporativa, que hagan dos empresas que lleguen a un acuerdo y tú realices ese convenio o ese acuerdo entre ambas empresas, obviamente implica un mayor honorario. Entonces, está basado por honorarios realmente, ¿no? Entonces, no hay una cantidad específica, dependiendo del tipo de servicio que des. Ahora, siéndote honesto, en la administración pública sí es variante. En la administración pública, cuando tú trabajas a una dependencia, quizá el ingreso sea un poco menor, con la diferencia de que es un ingreso seguro. Y en la administración oscila aproximadamente entre 12 a 15, quizás podría ser quincenal o mensual, dependiendo, ¿no?, del puesto, del cargo y la responsabilidad que tengas. No es lo mismo un jefe de departamento a quizás el abogado que se dedica únicamente a la revisión de algún documento y a la autorización de determinados permisos, a diferencia del jefe del departamento o el secretario general. Si te metes también en la política, pues obviamente también, aunque das un servicio, es un servicio que estás dando al Estado, a tu población, a la comunidad, pues el ingreso igual también ahí varía. Ellos tienen asignado una cantidad específica que la administración pública les da como sueldo, que puede oscilar de 40, 80, 160,000 pesos. De hecho, ha salido en la televisión que algunos ganan. Si eres un juez federal, ganas mucho más, podrías ganar hasta 600,000 pesos, ¿no?, que era lo que salía en la televisión. O sea, es variable el sueldo del abogado, dependiendo en la rama en la que te dediques y dependiendo si trabajas con el gobierno, si trabajas en alguna dependencia o en algún poder judicial, o
que trabajes por tu cuenta, que también es un buen negocio. Es un buen negocio trabajar por cuenta propia cuando se sabe ejercer o cuando tienes esa actitud de servicio. ¿Es difícil la carrera? Muchas veces te van a decir, si te gusta es fácil, pero pues no es cierto. No es cierto. Sí hay que estudiarlo, sí implica sacrificios, sí tienes que estudiar mucho. O sea, realmente si no estudias no la vas a hacer. Yo creo que eso es en todas las carreras. Si no estudias no la vas a hacer. O sea, si tú crees que dices, bueno, si le dedico un 60-70%, salgo. Sí podría ser, pero creo que es un pensamiento mediocre, ¿no? Realmente hay que estudiar mucho, hay que dedicarle tiempo, porque de ahí depende tu vida futura, tu familia, tus hijos, el día de mañana, ¿no? De las ganas que tú le eches a ello, ¿no? De que digas, bueno, voy a tratar de ser el mejor, ¿no? Creo que la mayoría piensa así, ¿no? Dices, voy a tratar de ser el mejor en lo que hago. En el caso de la abogacía, sí es un estudio continuo, es un estudio constante, no solamente dentro de la carrera o durante los 5 años de carrera, sino posteriormente. El que deja de estudiar cada día es menos abogado. De hecho, está en el decálogo del abogado: el día que dejes de estudiar eres menos abogado. Entonces, si dejas de estudiar, pues no te actualizas. Y nuestro derecho, al menos aquí en México, es muy cambiante. Hay reformas todos los días, entonces tienes que estar estudiando, leer tu diario oficial, leer tus decretos, entrar al internet, ir a cursos, actualizarte, estudiar especialidades. Si te gusta una carrera, es como los médicos. El médico que se dedica es neurólogo, o es otorrinolaringólogo, lo que fuere, tiene que estudiar una especialidad, ¿no? Una maestría o hasta un doctorado, ¿no? Porque de eso depende que sea el mejor en ello, o tener mayor conocimiento en eso que tiene. Entonces el abogado lo mismo, tiene que especializarse. Y ahorita, en razón a que el ejercicio del derecho ya no es escrito, sino que ahora es de carácter oral, quien no se pueda expresar o quien tenga miedo de hablar en público, pues realmente no la va a hacer como abogado, ¿no? Ese es un requisito. No quiere decir que si no hables o te da miedo hablar en público no lo vayas a poder hacer. Tienes que prepararte, existen cursos. Si te cuesta trabajo explicarte o de tener ideas, saber qué decir o qué exponer, bueno, te preparas. Para litigar materia penal, que es materia oral, tienes que tomar un curso. Si no has tomado ese curso, no puedes litigar esa materia. Te piden como requisito que te hayas preparado. Y obviamente esa preparación tú le tienes que invertir económica y obviamente mentalmente. Y obviamente echarle todas las ganas. No es fácil, hay que invertirle tiempo, pero si te gusta, no se te va a hacer difícil en ese aspecto, no lo vas a ver como algo imposible, sino lo vas a ver como algo alcanzable, que sí lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque te gusta, tú quieres ser así, tú quieres aprender, tú quieres ser el mejor, ¿no? Creo que, bueno, la mayoría tiene esa actitud, ¿no? Entonces, en base a eso, dice, sí es complicado, es mucho, sí hay que estudiar todos los días, pero lo vas a lograr porque hay esa ambición de querer aprender para ser mejor, ¿no? ¿Alguna experiencia peculiar? Experiencia peculiar. En el ámbito laboral, recuerdo que una vez llegó un señor un poco alarmado, ¿no? A consultarme que lo estaban despojando de su casa, o sea que llegó un actuario, lo estaban sacando. Y me decía que él no sabía por qué, porque pues era su casa de muchos años. El señor tenía más de 50 años viviendo en esa casa. De hecho era un señor como de 70, yo creo, ya con mucho trabajo lograba él moverse, ¿no? Y pues lo ayudé, dijimos, está bien señor, mi socio sabe que no tengo ni un peso, me dijo. La verdad no tengo ni un peso porque realmente soy jubilado, soy viudo, vivo solo y carezco de muchas cosas básicas, ¿no? Pero he aprendido en la carrera que también no todo es dinero, o sea, tienes que ayudar a veces, pues no, también así hay que pechugar algunas cuestiones como estas, ¿no? Que realmente ahí lo que te gratifica es el poder haber ayudado a alguien, el agradecimiento, ese profundo agradecimiento que te dan, ese abrazo, esas gracias abogado por ayudarme, es muy bonito, te llena de muchas cosas bonitas, ¿no?
Y recuerdo que aquella ocasión investigamos y desgraciadamente sí, lo estaban despojando, pero imagínense, los que lo estaban despojando eran sus hijos. Sus hijos hicieron que firmara un documento y hay los medios legales, ¿no? De alguna manera lo estaban sacando de su casa, a sus propios hijos. Lo ayudamos a que recuperara sus propiedades el Señor. Y recuerdo que estaba tan agradecido, al menos en aquel primer encuentro, cuando estuve con él y me dijo, pues ¿cuánto le debo, abogado? No me debe usted nada. Le digo, vamos a resolver esto, necesito esto y esto para poder comenzar el juicio, para poder, para que podamos recuperar, para meter el recurso idóneo para poder recuperar su propiedad. Y el señor se fue, salió de la oficina y se fue. Como a los 20, 30 minutos regresó con una Coca-Cola. No se puede decir marcas. Regresó y me dijo, muchas gracias, abogado. Y venía con unos centavos en su mano, es lo que yo tengo. Le decía, no es necesario, pero acéptame que es el refresco. Que por cierto estuvo muy rico, ¿no? Pero me llenó de mucha satisfacción el poder haber ayudado a este señor. Actualmente los divorcios están a la luz del día. Créanme que aunque para mí es beneficioso que todos se divorcien, porque pues es más dinero, no es muy agradable ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque a veces hay matrimonios de 15, 20 años. En mi caso actualmente soy casado, felizmente casado, y no me parece muy grato. Okay. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo? Bueno, yo en esencia, yo comencé a trabajar en un despacho era todavía estudiante, porque a partir del tercer año te mandan a un despacho o te dicen, comienza a trabajar para que los últimos 3 años de la carrera te prepares y cuando egreses puedas ejercer, al menos tengas lo básico. Hay quienes no esperan los 5 años y después se ponen a ejercer, ¿no? Dependiendo de lo que tú quieras. Yo en mi caso comencé en el 2006, comencé en un despacho, materia civil, veíamos amparo, veíamos materia penal federal, fuero común y fuero federal. Algunas cuestiones de carácter fiscal, pero no mucho, ¿no? Y de carácter administrativo. Creo que sí fue en el año de 2006. Actualmente, si sacamos cuentas, 2016, 17, 18, son 13 años. 13 años ejerciendo la profesión. Sí. ¿Recomienda esta carrera? ¿Por qué? Claro que sí, por supuesto. Me encanta mi carrera y la recomiendo a todos, ¿no? Pero sí les encomio a que vean bien, escojan, vean, o sea, para que puedan ser exitosos, tiene que ser algo que realmente les guste. Al menos a mí me gusta y lo podría hacer gratis. Si puedes, tienes la capacidad de hacer algo, inclusive aunque no te paguen, eso es lo tuyo, ¿me entiendes? Porque tienes que tener pasión, que te tiene que gustar. Y obviamente eso va incluso hasta sobre la cuestión económico-monetaria, o sea que ganes mucho, ganes poco. Tampoco con eso quiero decir que trabajen gratis, o sea, no hay que dar un valor a lo que hacemos, porque todo vale. Ahora depende también quién te vaya a pagar, o sea, si es una persona de escasos recursos, no le vas a cobrar $1,000,000, porque no te lo va a pagar, o sea, ni en esta ni en otra vida. Pero pues a lo mejor te dice, tengo $50 que con mucho trabajo los obtuvo. Bueno, ese es el valor que para ella es mucho. A lo mejor para ella sus $50 es mucho, $100, $200, que a lo mejor para ti dices, bueno, realmente no le gané mucho, pero pues realmente pude ayudarla, pero es lo que ella, el valor que tuvo a tu servicio y es lo que te está dando, ¿no? A eso va orientado, ¿no? Entonces, sí la recomiendo. ¿Le gusta lo que hace? Me encanta, me fascina. Sí, me gusta muchísimo. Disfruto mucho lo que hago. Y aunque es una cuestión laboriosa, no me canso de hacerla. ¿Cuánto le costó la carrera? Bueno, económicamente no tengo un número fijo, porque realmente voy a ser honesto, no me acuerdo. Pero lo que sí te puedo decir que al menos yo, como estudié en una institución, ¿quieres llamarle tú?, de carácter público, la Universidad Autónoma de Yucatán, ahí pagamos una cuota anual. ¿Era anual? Sí, anual o semestre, no, era anual.
El verdadero gasto iba quizás orientado a los materiales que teníamos que comprar, los libros. Hay desde libros que quizás no sean muy caros, que te valgan 250, 300, 400 pesos, que es un código, es una ley, que pues realmente nuestra Biblia, porque pues tenemos que cargar con eso, ¿no? Porque no nos podemos grabar todas las leyes de memoria. De igual manera, pues obviamente implicaba un gasto. Yo en mi caso no tenía vehículo y tenía que moverme en medio de transporte, como la mayoría de ustedes cuando era estudiante, realmente no tenía vehículo. Pero inclusive ya cuando lo tienes, pues tienes que invertirle en la gasolina no es barata. Entonces son ese tipo de gastos en los que realmente eran en los que yo le invertía. Ahora, el verdadero gasto es el gasto físico, el gasto emocional, porque pues es muy difícil también. Hay carreras y hay maestros complicados, hay maestros que son un poquito severos, pero son los maestros que te enseñan, ¿no? O sea, no todos son malos, y tampoco quiere decir que porque sea severo sea bueno. También me tocó maestros que eran severos, pero que nunca los vi en el juzgado. O sea, y supuestamente sabían mucho su materia, y no por eso es que fueran tontos, ¿no? No, o sea, tenían mucha experiencia como maestros, pero no experiencia profesional en la carrera, en el curso ya como profesionistas, ¿no? Entonces tenía que ver mucho con ello. El gasto que implica es mucho el gasto físico, quizás mucho gasto de tiempo. ¿Algún caso peligroso? Y pues sí, me tocó casos así que, pues desde homicidios, violaciones. ¿Qué hace cuando su cliente es culpable? ¿Qué hago cuando mi cliente es culpable? Es muy subjetiva esa pregunta. Realmente uno defiende. O sea, tu cliente siempre va a ser inocente, ¿no? Siempre va a ser inocente, ¿no? Tú estás para defender a tu cliente. Esa es la verdadera vocación, ¿no? Lo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros tenemos que defender al cliente hasta lo último. Mi cliente siempre va a ser inocente. Yo voy a mostrar todas las herramientas para que él quede en libertad. Ahora, muy en el fondo, fondito, todos los abogados sabemos cuando realmente tu cliente es un mentecato y quizás te está mintiendo, porque sí los hay. Hay gente que habla que no te dice la verdad, para no utilizar otro adjetivo, otro calificativo, ¿no? Que no es muy honrado contigo. Sí te das cuenta. Aún así, nuestro deber es ayudarlo. Aunque quizás te parezca un poquito controversial, te va a decir, oye, pero si es un mentecato, si es un malandrín, no, si es una mala persona, ¿cómo es que lo estás ayudando? Bueno, porque esa es mi labor. Esa es nuestra función. Hasta eso abarca el carácter humano del abogado. Es cierto, a lo mejor, obviamente tampoco es un santo, tú lo sabes, pero si tomaste un caso, por eso te da la opción de ver si lo tomas o lo dejas. Si tú no estás seguro, crees que pudiera afectar de alguna manera tu percepción, tú como abogado, tus valores, pues simplemente no tomes el caso. Te lo puedes pasar a otra persona, a tu compañero, ¿no? O sea, es válido. Inclusive hay otras profesiones donde hay quizás médicos o hay, no sé, ingenieros, ven un proyecto de obra y dicen, pues sí, pero posiblemente no sea el idóneo, y no lo toman. Dicen, no, pues yo no me meto manos en ese proyecto porque quizás no vaya a funcionar. O sea, no es que no te quieras ser responsable, pero ves evidentemente que quizás no tengan los resultados que tú te esperas como abogado. Igual, tú puedes ver un expediente, puedes ver a la persona, tienes dos opciones: tomas el caso o también lo puedes dejar, es válido. Si tú crees que te va a afectar, pero obviamente como abogado, la gran mayoría, cuando la gente viene a ti por ayuda, es porque espera que tú le des una respuesta afirmativa y favorable, no que le digas, voy a agarrar solamente los fáciles o los que veo que sí, y los complicados pues no los agarro. No, es que se parece. Bueno, llegamos a la parte final de esta entrevista al abogado Jimmy Granier, y bueno, queremos darle primeramente gracias por su tiempo, por contestar las preguntas. Hemos aprendido pues mucho, tanto como de la profesión que es de ser abogado, como de usted, como en el campo laboral. Creo que hemos aprendido bastante, y creo que es una profesión, al igual que las otras, ¿no?, de admirar, ¿no? Como usted dijo, como le voy a repetir, que hemos aprendido muchas cosas de usted.
consejos, palabras que al menos para mí pues fueron importantes de parte de todos, que muchas gracias por contestar las preguntas. Y pues de mi parte, pues te agradezco igual muchísimo, ¿no? Y créeme que traté de ser lo más específico y también general, pero sobre todo de alguna manera ayudarles para que ustedes puedan vislumbrar realmente que si quieren realmente pues dedicarse a esa materia, que es una buena opción, es una carrera muy noble, una carrera muy humana. Muchas gracias, buenas tardes.